Luis Raúl González Pérez es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, este último con reconocimiento cum laude. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos subprocurador especial de la PGR y director de gobierno en la Secretaría de Gobernación. Asimismo, colaboró como primer y segundo visitador general, secretario técnico, director general de Asuntos Indígenas, director general de Atención a Agravios de Periodistas y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la UNAM se ha desempeñado como abogado general, secretario general administrativo y director general de personal. También fue titular del Programa Universitario de Derechos Humanos. En el ámbito académico, es profesor en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho. Es integrante de diversas organizaciones académicas, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y forma parte del Consejo de Save the Children. Además, pertenece a las asociaciones Nosotros y Signos Vitales y es miembro del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación. Actualmente se desempeña como presidente del Club Universidad Nacional, cargo desde el cual continúa impulsando proyectos estratégicos y fortaleciendo los vínculos institucionales de la universidad. Pues qué gusto, aquí tenemos un gran invitado, ya vieron su semblanza, ya lo conocen, el presidente de los Pumas y además un gran abogado jurista de la UNAM. Bienvenido, Luis Raúl. No, muchas gracias, muy amable, gracias por estar nuevamente aquí en tu programa, gracias por esa invitación. No, pues es un privilegio, pues hay muchos temas, ¿no? Tienes muchas cachuchas, pero empecemos con lo más urgente, los Pumas, que la verdad es que es un equipo que nos enorgullece, que nos enaltece a la universidad, y es un equipo muy especial, o sea, se distingue por ser no solamente deporte, no solo negocio, porque el fútbol también es negocio, sino más bien un espíritu universitario público. ¿Cómo has vivido este año y medio ya de presidencia? Sí, mira, lo identificas bien. Pumas, sin demérito de ningún equipo, Pumas representa precisamente una esencia que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada menos, en estos días yo hablaba de lo que significa estar en Pumas, para quien esté, desde la posición en la que esté, desde el aparato administrativo, como de lo esencial que es las y los jugadores. Y es representar a una institución que está formando jóvenes con aspiraciones, que tienen ideales y que la universidad representa esa formación integral que no podría entenderse sin la cultura y el deporte. Y Pumas nace, sus orígenes responden a eso que fueron los representativos de las facultades y escuelas, y Pumas encarna esa representatividad, esa identidad, esa pertenencia. Es decir, tiene símbolos que dan pertenencia. El emblema, ¿sí? El logo, el cántico, el cómo no te voy a querer, el Goya. ¿Sí? Entonces, esos símbolos son los que representamos a la máxima casa de estudios. Y representamos, es una gran responsabilidad, pero también una gran alegría, poder representar a la universidad, porque a donde va el club, con las y los jugadores, estamos llevando el nombre de la Universidad Nacional. Y decir la Universidad Nacional es ir no solamente dentro de las fronteras de México, sino en todo el mundo. Claro. Entonces, Pumas representa las aspiraciones de muchos jóvenes y los ideales de muchos jóvenes, y representa también valores, es decir, los valores de una formación integral que conlleva también que el deporte ayude desde lo que hace Pumas a impulsar el deporte, en este caso el fútbol, soccer, femenil y varonil. Te iba a decir, el equipo femenil es ejemplar, o sea, fueron de los primeros, o si no el primero, que abrió la cancha principal al equipo femenil, ¿no? Los Pumas. A ver, lo voy a decir, no todos los equipos, no estoy haciendo un reproche de ello, simplemente juegan en estadios. El femenil juega en el Estadio Olímpico Universitario, como debe de ser, y fue de los pioneros en que se dejara de jugar solamente en las canchas de entrenamiento
y a la vez de juego principal, y las Pumas están jugando en el Estadio Olímpico Universitario. Y por eso el impulso, uno de los puntos principales, objetivos y fines que tenemos es fortalecer día a día cada vez más el fútbol femenino. Y ya es todo un fenómeno, o sea, tienen su porra, tienen una gran popularidad este equipo, ¿no? Totalmente, y déjame decirte, qué bueno que hablamos de las Pumas, porque tenemos nuestra, digamos, botarga, Goyo, que es representativa de ambos representativos, femenil y varonil, pero próximamente vamos a tener Goya. Entonces, muy bien. Una botarga Goya. Excelente, excelente. Y si uno es estudiante de la UNAM, puede concursar o para ser parte de los Pumas, ¿verdad? Sí, a ver. Está abierta a todos los estudiantes actuales de la UNAM. Yo creo que además, invito a quien tenga, digamos, ciertas habilidades, que concite que tiene esa posibilidad técnica de jugar o fortalecer y que tenga algunos méritos, puede ser observado por los visores de Pumas. De hecho, se hacen visorías tanto al interior de la universidad como en todo el país. Comento que el año pasado hicimos se observaron a 64,000 jóvenes. Mira, ¿no? Los reclutadores, pues, reclutadores por todos lados. en todo el país, ya sea quienes acudían o en las convocatorias que se hacen abiertas y se va a las ligas locales en distintos estados de la República. Eso es muy importante y qué bueno que me lo preguntas, porque lo importante para Pumas es descubrir posibles talentos, en este caso del fútbol. Y las fuerzas básicas es también una gran tradición. Los Pumas también fue pionero en esto de ir formando a los jóvenes desde muy pequeña edad y sin requisitos de recursos, sino realmente una escuela de formación futbolística. Yo creo que de los orígenes de canteras, Pumas es quienes históricamente tenían y tienen esta proyección. Y hoy parte del proyecto actual, ¿sí? Y lo digo con ese énfasis, y está en la propia expresión de los planes que tenemos con nuestro director técnico, Efraín Juárez, es cómo fortalecer y voltear más los ojos a esa cantera, a esas fuerzas básicas, en donde, lo dices bien, bueno, hay chicos en las fuerzas básicas desde los 10 años, y la intención es formarlos desde esas edades. Tenemos una casa club, que tenemos espacio para cerca de 80 jóvenes que se van a formar ahí, de distintas partes, y en donde se está buscando esa formación integral. Y el espejo que queremos hacer del primer equipo de fuerzas básicas que sigue después del equipo mayor es que jueguen a edades más tempranas en estos equipos, por ejemplo, de la sub-21, ¿sí? Que es la categoría inmediata. Traemos chicos de 16, 17, 18 años. La sub-21 posibilita que jueguen hasta los 21 y 11 meses. Bueno, los chicos que estamos incorporando, porque la tarea de voltear los ojos a la cantera, y qué bueno que me lo preguntas, porque es realmente una exigencia de nuestra afición de que, ¿por qué no fortalecemos más? Y es lo que estamos haciendo. Esa cantera es, otra vez, voltear los ojos a cortas edades, como las que estoy mencionando, con la intención de ¿qué? De formarlos y que sean alimento, lo digo figuradamente, para que suban al primer equipo. Es un proceso, no es mágico, lleva su tiempo, porque es parte de ese proceso, pero es que sea un proceso sostenido. Y el mismo director técnico, Efraín, viene de ahí. Efraín viene de ahí desde los, si no mal recuerdo, 14 años. No me digas, a los 14 años. ¿Qué fue lo que motivó, por ejemplo, esta última contratación en Efraín, en la persona de Efraín Juárez? Te digo 5 características, si me permites. Si les Sí, paso por a favor. ayudar. 1, pasado Puma. 2, ganador, venía de ganar en Colombia. 3, que trabaje con cantera. 4, y este cuarto indicador me parece para mí fundamental, y en los análisis que hacemos semanales con él y el área deportiva, porque hay un área deportiva y de inteligencia deportiva, el cuarto para mí es fundamental. Que recobremos
Y ese es el objetivo central, recobremos y fortalezcamos y sostengamos el estilo de juego Puma, de garra, de coraje, de corazón, que se ha entregado. Eso es el desafío, el reto, y es parte de lo que se está trabajando ahí por el director técnico. El quinto elemento es que conectara con la afición, ¿sí? Esto mediático que a veces incluso hay que frenarlo, claro, porque es muy intenso, ¿sí? Entonces, pero en su justa medida es esa conectividad con la afición. Y el último elemento, que potencie jugadores, tiene que ver con el tercero que te decía, trabajo con la cantera, que te permita subir a jóvenes canteranos de Pumas, pero en un proceso que ahí lo llevamos, para que después potenciarlos. Ese es el objetivo. Puedo decir, pero falta todavía camino por recorrer, que hay jóvenes canteranos ahorita ya, 4 o 5, tocando el primer piso, que es el primer equipo. Entonces el campeonato lo podemos ir viendo cercano, pero a partir de una estrategia de fondo. De porque trabajo. Lo más fácil, bueno, no fácil, pero lo más sencillo es pues el billete, ¿no? Vamos a comprar los jugadores, pero tú estás hablando de otra cosa, una estrategia de corto, mediano, y largo plazo, para ir subiendo esos escalones que nos permitan alcanzar la legítima exigencia de una afición que está esperando que logremos ese campeonato, que queremos lograrlo, que lo vamos a alcanzar, pero con un trabajo sostenido, trabajado. A veces quisiéramos correr, pero te puedes tropezar y te puede costar más tiempo ese objetivo. Lo tenemos en la mira, ese es el objetivo, pero tienes que ir cubriendo esas etapas. Tú quieres ser, digamos, un profesional del derecho, de la medicina, pero tienes que tener ese proceso que te lleve, repito, haciéndome consciente, eco y autorresponsabilizándome, ¿sí?, de que ha transcurrido tiempo, ¿sí?, y que es una exigencia legítima de ese jugador número 12, que es la afición, que es una afición leal y muy exigente, ¿sí? Pero, y esa lealtad se ve en los buenos y en los malos momentos. ¿Por qué? Porque damos satisfacciones de un lado y a veces en las tristezas, cuando los resultados no te favorecen, ahí está nuestra afición, porque esa afición responde a lo que en un principio decías, a una identidad, a una pertenencia, a algo de lo cual te sientes orgulloso por lo que has sido, sigue siéndolo y por los logros que alcanzará. Sí, es muy importante no perder el espíritu, porque si pierdes el espíritu, el alma, el corazón, pues pierdes todo. Estamos trabajando en eso. Podrías ganar rápido, pero pierdes lo más importante. Así es. Y viene una fecha importante, la Mundial. En México, ¿lo vamos a jugar aquí en el Estadio Azteca o no? ¿O va a ser aquí en el Olímpico de la UNAM? No, las tres sedes del Mundial son Guadalajara, Monterrey y aquí en la Ciudad de México el Azteca. Okay. Pumas no está ajeno a que pueda albergar alguna selección. En eso estamos. Ok. ¿Y qué implica esto para México? Aunque sea compartido con los vecinos, es un retorno importante, ¿no? Sí, totalmente, porque muestra nuevamente cómo la UNAM, a través de ese equipo representativo, pues puede ser casa y sede de una de las selecciones o de algunas selecciones en la alternancia de juegos, ¿sí? ¿Y por qué voltearon a ver a Pumas? Pues porque las condiciones que tiene la cantera de Puma son muy adecuadas para ese desempeño. Para los entrenamientos de alguno de los equipos. Totalmente. Sí, es muy importante. Y déjame agregar algo en este tema de la identidad Puma, de ese coraje Puma, de esa proyección de lo que es Pumas representativo de la UNAM. Pumas precisamente tiene en sus bases que quien viene a Pumas, ¿sí?, tiene que tener claro, ¿sí?, y ese es parte de lo que hoy con el director técnico fue el acuerdo que establecimos. Tienen que saber a dónde vienen, ¿sí? Más allá de objetivos personales, es que sepan que hay un objetivo institucional que es representar a un equipo que tiene esa identidad
con la afición y doy 2 datos. Pumas es la 4ª afición en números, en la frecuencia de aficiones. ¿Sí? A nivel nacional. A nivel nacional. Y es la 3ª como segundo equipo. Es decir, Pumas tiene una afición leal, exigente y numerosa. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Pumas, y lo dijiste hace rato, hay equipos que tienen plantillas poderosas en términos económicos. ¿Sí? Pumas ha sido históricamente una plantilla que no tiene esos recursos que tienen otros equipos, pero que tiene corazón, coraje, y que ha podido obtener 7 copas, 7 campeonatos, y que no todo es dinero en la vida, sino también lo que representa esos valores, ese coraje, que es lo que queremos posesionar ahora. Es reencontrarnos con ese estilo de juego. Muy bien, Luis Raúl, pues vamos por ese octavo, estamos contigo, estamos toda la gran comunidad de la UNAM, somos ya casi 400,000 personas en Sí. la comunidad de la Yo creo que UNAM. un poco más, ¿eh? A ver, como 383,000 alumnos. Sí, 42,000 académicos. claro, más de 400,000. Y los trabajadores administrativos, cerca de 30,000. Sí. Ya ¿no? con eso O sea, es una república. familia. Es la república universitaria. Así es, ¿eh? así es. Pues estamos contigo, querido Luis Raúl. Además, una república universitaria que es un mosaico plural y diverso. Así es. Sí, Ejemplo para el país. Así es, querido. Pues vamos a un breve corte y regresamos para continuar hablando con nuestro gran amigo, gran invitado, Luis Raúl González Pérez, pero ahora sobre otro tema, los derechos humanos, que es también una de sus grandes áreas de expertise. Así que no se vayan, aquí la estamos esperando. Aquí seguimos con Luis Raúl González Pérez. Gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Como vieron en la semblanza al principio, Luis Raúl tenía una larga trayectoria como abogado defensor de derechos humanos, ¿no? Y hoy en el mundo, pues estamos en una crisis en la materia. Creo que esto ha venido acumulándose hace tiempo, pero Trump es el antes y después, ¿no? Ya de repente la ONU lo pasa ahora sí por el arco del triunfo, dice que quiere paz, fíjate, ¿no? Pero simultáneamente se dedica a minar toda la institucionalidad geopolítica y en su propio país. ¿Tú crees que esto ya sea un cambio de época o es nada más así una pesadilla que tenemos que pasar unos años y que vamos a poder retornar a este consenso posguerra de los derechos humanos? Yo quiero mantener la esperanza, soy optimista siempre, pero no puedo desconocer lo que tú estás comentando. Realmente vivimos episodios nebulosos, oscuros, y lo dices bien, es ese discurso de hablar de la paz generando guerra, pues es una contradicción, es como el que quiere hacer dieta y sigue comiendo, ¿no? Es una analogía muy simple, pero es real. ¿Qué pasa? Y tienes razón, esta declive de los derechos humanos en el mundo viene de tiempo atrás, pero yo diría, como también identificas, la era Trump potenció con mayor fuerza, porque ya nos había dado unas pinceladas de lo que era una especie de autoritarismo que ahora se manifiesta de distintas formas, en donde volvemos a los pensamientos unívocos con Trump y donde se piensa que pues la paz es de quien la dice, y pareciera que él encarna ese único discurso, y como también bien reflejas, creo que si bien veníamos vivíamos viendo que tal vez los organismos internacionales en algunas partes del sistema universal que es ONU venían, digamos, un poco con cierta debilidad, más allá de las estructuras originales y vetos que se impusieron para frenar decisiones por las grandes potencias, pero venía con un funcionamiento razonablemente que permitía una convivencia entre las naciones. Y hoy asusta
pensar en los discursos recientes que se dieron de Trump en la ONU. En la misma ONU. En la sí. ONU, discursos donde se erige, ¿sí?, como el hacedor de esa paz, ¿no?, como el que establece las directrices para alcanzar los acuerdos. Pero yo diría una preocupación en alguna expresión que señaló es el hacer a un lado a la ONU e instituir para el acuerdo de paz, ¿sí?, un nuevo órgano que sería presidido por él. Por él mismo, así Por es. él mismo, digo, dices, ¿cómo? ¿Y en dónde queda la igualdad? Un principio de igualdad que es un principio universal de derechos humanos para las personas, para la convivencia pacífica, para ese pacto social. Pero ese pacto social internacional de las naciones se ve truncado cuando se rompen los equilibrios entre las naciones. Había desequilibrios, sí, pero al menos cierto piso para la toma de decisiones con, repito, ciertos pesos que en el Consejo de Seguridad pues hacían un desbalance para la toma de decisiones, pero te quedaba la Asamblea General para ciertas resoluciones. Hoy, digamos, yo creo que la ONU enfrenta ese reto y siendo optimista, quiero pensar que quien vaya a aspirar a dirigir la ONU, porque estamos en ciernes pronto que pueda haber, digamos, quien presida, pueda retomar esos principios básicos que dieron origen después de horrores de guerra a la creación de este Sistema Universal de Derechos Humanos. Sí. Y en la parte, déjame decirte, de la justicia regional, también hay que preguntarnos cuál está siendo la relación de los estados nacionales con la Corte Interamericana, con los órganos regionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, en términos de cuál es la perspectiva de esa justicia internacional, porque también ahí creo que hay temas que discutir. Estaba leyendo este verano un nuevo libro de un gran historiador, no sé si lo conoces, es estadounidense, Greg Grandin, pero escribe sobre América Latina. Tiene un nuevo libro que se llama América, América, uno con acento y uno sin acento, inglés y español. Lo interesante en este tema es que él traza los orígenes de la ONU, del derecho interestatal, internacional, desde América Latina. Dice que nuestra región de América Latina es la región que más ha logrado generar un verdadero concierto entre naciones, que han habido conflictos fronterizas en Sudamérica, etcétera, pero realmente desde hace 200 años ha sido una región que ha logrado generar un respeto entre naciones, algo que no se ha logrado en Europa, realmente. Europa ha sido un continente en guerra en los últimos años. Al final del siglo XX fue la excepción, la paz de Europa, pero ahora otra vez Ucrania, muy cerca del Medio Oriente con Israel, pero América Latina tiene ese respeto al final para la legalidad, esa decencia que yo quiero pensar podría volver a ser un ejemplo para el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que América Latina, y lo digo desde la perspectiva del derecho, a través de la Corte Interamericana, estaba y está como el órgano que puede consolidar el jus comune, el derecho para los latinoamericanos, Sí. ¿no? ¿A partir de qué? De la interpretación que hace la Convención Americana. O sea, sí tenemos nuestros sistemas nacionales de derechos, sistemas jurídicos en cada entidad, pero bueno, en la aspiración de respeto a lo que es la protección de la dignidad humana, pues es un vértice que no tiene que ver con fronteras. Y la Corte Interamericana, yo creo que es un pivote que estaba o está en esa integración del derecho latinoamericano. Y creo que es importante retomar los principios que nuevamente motivaron la creación de este tipo de órganos. Y en esa perspectiva, creo que Latinoamérica puede ser el pivote para que órganos supranacionales pues coadyuven
sin sustitución de lo que es lo que corresponde a los gobiernos nacionales, pero sí complementariedad. Y creo que los países, los gobiernos, tienen que verlo más bien en el ánimo de colaboración y no de confrontación. Esto es muy importante, ha sido un debate muy álgido desde hace tiempo. ¿Hasta qué punto los acuerdos, los pactos internacionales, latinoamericanos o mundiales, se colocarían encima o al mismo nivel o abajo de nuestra Constitución? Esto más o menos se ha resuelto con las reformas constitucionales, jurisprudencias, pero todavía hay, en términos de colocarlo pues, al mismo nivel, ¿no? Los acuerdos internacionales de la misma Constitución, ¿no? Pero hay todavía juristas, políticos también, que se resisten a esta idea, lo sienten como una afectación a la soberanía nacional. Bueno, lo es estrictamente una afectación a la soberanía nacional, pero si es a favor de los derechos humanos, ¿no? Eso tiene que ser el criterio, ¿no? La interpretación pro persona, conforme, a favor de los individuos. No implica una afectación a la democracia o la justicia, ¿verdad? Mira, esto que dices me parece muy atinado y empiezo por ahí para mi respuesta. Si el sustrato de los derechos humanos, si el aspecto ontológico de esos derechos es la dignidad, la dignidad no tiene valor. El valor es intrínseco a la existencia del ser humano. Por ser persona, tienes derechos inherentes como persona. Si partes de eso, entonces tendrías que pensar y observar y entender que lo que mejor protege el principio por persona, para proteger una dignidad, es lo que debería de prevalecer. México dio un gran salto, desde 1917 a 2011, dio el salto cualitativo para entender que debiera aplicarse la norma más protectora en esa protección a la dignidad, más protectora a la persona. Sin embargo, quedó, digamos, un ganchito suelto en la interpretación que hizo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que si había una restricción de derechos en nuestra Constitución, o sea, doy un paso atrás, estableció la equiparación entre derechos internacionales y derechos nacionales que protegieran los derechos humanos y que se aplicara, si había dos normas diferentes, la que mejor protegiera. Pero el ápice que dejó la Suprema Corte abierto, ¿sí? Yo no compartí esa opinión, es que si había una restricción de derechos, es decir, una limitante al ejercicio de tu derecho en la Constitución, tendría que prevalecer la restricción a derechos que el derecho internacional que te protege. Siempre y cuando estuviera dentro de la Constitución el mismo texto. Siempre y cuando estuviera en la Constitución. Fue polémico, votación 6-5, había quienes pensaban diferente. Yo desde fuera pensaba que si vas a proteger la dignidad, pues que sea la norma más protectora. Ahora nos enfrentamos a una dualidad, porque cuando tú suscribes un tratado internacional, te estás obligando al contenido de ese tratado. Y cuando además el intérprete de ese tratado es una corte, en este caso la Corte Interamericana, y tú ya reconociste su jurisdicción, este argumento, en mi opinión, de que se vulnera la soberanía si sentencian o resuelven un caso en contra de un país, ¿sí? Se vulnera la soberanía, yo no lo comparto. ¿Por qué? Porque la soberanía la ejerciste, nadie te obligó como país a suscribir un tratado, claro, que sabías que te podía obligar. Nadie obligó a ningún país que suscribió la jurisdicción, la competencia de la Corte Interamericana, a aceptar esa jurisdicción, ¿sí? Y recuerdo mucho las charlas que tenía con Héctor Fix-Amudio, que fue presidente de la Corte Interamericana, ¿no? Un gran jurista mexicano, don Sergio García Ramírez. Constructor de nuestro Instituto de Jurídica. Totalmente. Sí. Y entonces, la soberanía, cuando resuelve la Corte, no está invadiendo la esfera, porque antes tú ya le diste ese mandato. Claro. Ese mandato es, ahí ejerciste la soberanía. Y cuando además el segundo elemento es,
porque esa resolución te protege de mejor manera, ¿sí? Pues estás defendiendo un valor, el valor de la dignidad. Y creo por eso que tenemos que repensar nuevamente cuál debe ser esa relación, porque voy a ir al extremo. ¿Qué pasa si estableces en una constitución, en nuestra constitución, una restricción? Y como está en la constitución, dices, se aplica. ¿Qué pasaría? Voy a extremar mi hipótesis, no porque la comparte, repito. ¿Qué pasa si establecemos la tortura en la Constitución? Claro, pero está en la Pues está Constitución, en la Constitución. entonces ya. Pero la Convención dice, oiga, no, esto viola todo derecho humano, toda dignidad. ¿Sí? Digo, estoy llevándolo al extremo. Entonces, no tiene que ser porque esté en la Constitución, sino cuál es, digamos, el derecho que buscas proteger. ¿Y tienes esperanza, estimado Luis Raúl, que con esta nueva corte, dejando de lado un momento la polémica sobre la forma en que llegaran, hay algunos a favor o en contra de las elecciones, pero esta nueva corte que ya está instalada, veo que quizás podrían tomar este tipo de decisiones, ¿no? Podrían quizás tomar ese paso de reconocimiento de tribunales internacionales, o los ves más bien renuentes No, a mira, este tipo? como bien lo dices, a ver, ya pasamos la etapa de si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Y ya opinamos muchos de sí o no en ese sentido, y hicimos nuestras puntualizaciones si era o no lo más conveniente. Hoy tenemos un texto constitucional y tenemos una nueva integración de la Corte, y que hay que apostarle a que puedan hacer el trabajo que tienen. Ya tuvieron una legitimidad jurídica porque se dieron los presupuestos de la Constitución. Ahora, el gran reto, en mi opinión, es la legitimidad social en términos, social no quiere decir el voto, que también lo hubo, sino social en el sentido de que las sentencias es aplicar la norma general al caso particular y hacer justicia. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde veremos y se probarán ellos mismos en ese reto que quiero, vuelvo a decir, soy optimista de que podamos alcanzarlo para que vayamos a los cimientos del artículo 17 constitucional de una justicia imparcial y expedita. Entonces, en ese sentido, creo que van a tener retos como el que estoy comentando, de ver hacia dónde se vota temas de restricción de derechos respecto de derechos con mayor amplitud reconocidos en instrumentos internacionales. Son de los retos que veremos en el futuro. Yo personalmente creo que si se suscribió un tratado, nos obligamos a ello. Además, la Convención de Tratados, ¿sí? Que es adicional o es respecto de cualquier tratado, no hablé de la Convención Americana, pero la Convención de Tratados, los países se obligaron, fíjate lo que dice la Convención de Tratados, y también lo repite la Convención Americana. Los estados que se obligan en un tratado, deben de aceptar, ¿sí?, los efectos de la aplicación de ese tratado, pero no solamente eso. Dicen, se tienen que adecuar sus ordenamientos internos. Claro. Es decir, es por eso que yo digo, cuando tú como país, cualquier país, suscribió un tratado, estaba consciente de que podía haber resoluciones que tuvieran dos efectos: resolver el caso particular y dos, adecuar el ordenamiento interno a lo que suscribiste. Esa es mi concepción. ¿Incide esa resolución en decisiones de las autoridades, de los poderes públicos? ¿Incide? Sí, porque es un efecto como cualquier sentencia que busca que se ejecute, ¿no? Entonces, no tiene una incidencia ilegítima, porque la legitimación estuvo, repito, cuando diste ese mandato. Muy bien, estimado Luis Raúl. Vamos a ir a un segundo corte. Ahorita regresamos para continuar con esta discusión, conversación muy, muy interesante, muy importante, profunda, actual. No se vayan,
Regresen en 2 minutitos, aquí estaremos con Luis Raúl González Pérez. Aquí estamos con Luis Raúl González Pérez y con todos ustedes, nuestro amable público. Muchas gracias. Gracias al contrario. por tu generoso tiempo. Estamos hablando de derechos humanos. México vive una crisis de derechos humanos. Como en tantos otros temas, tenemos esta falta de conexión entre la normatividad que es excelente, ¿no? O sea, realmente nuestra Constitución, nuestras leyes protegen nuestros derechos humanos, así como también garantizan, ¿no?, la tierra, el trabajo, la salud, la educación, pero en la realidad tenemos muchas deficiencias, y en particular esta como asignatura pendiente de la protección de derechos humanos. ¿Cuál es tu evaluación general? ¿Hemos avanzado en las últimas décadas? ¿Cuáles son los pendientes más importantes? No, lo dices bien. Yo creo que históricamente el gran reto, el gran desafío en tema de derechos humanos no es, primero precisar que no es un otorgamiento de derechos. La gran lucha de la humanidad por los derechos humanos es su reconocimiento, ¿no? Y la gran brecha, la gran zanja que también históricamente, hay que decirlo, ha prevalecido y es el gran desafío que se han enfrentado, es cómo esas normas se materializan en plenitud. Recordemos que se ha mencionado insistentemente, pero que fue y es tinte de orgullo en sus orígenes de la Constitución, ser la primera Constitución que establece los derechos sociales, ¿no? Esa aspiración que motivó un gran movimiento, una revolución, y se plasmó esos derechos. Y llegamos después de un siglo y seguimos viendo unas desigualdades enormes en donde tenemos más de 40 millones de personas en la pobreza, vivimos con 4,5 millones de personas analfabetizadas. Entonces, y si lo trasladamos, y coincido contigo, y alguna vez me dijeron, no, es que tú hablas de que tenemos muy buenas normas, y sigo pensando que tenemos muy buenas normas, perfectibles, porque el derecho es dinámico. Pero alguien me increpó diciéndome, si fuesen buenas normas, pues se cumplirían. El tema es las garantías. Toda norma, si son normas perfectas, tienen consecuencias. Pero sí, nuestros temas, y yo lo he dicho desde hace años, hace más de 5 o 6 años, los grandes problemas en el país desde hace décadas que se fueron agudizando y se vienen agudizando, es 4 binomios: pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, y una envoltura alrededor de ellos que se llama debilidad del Estado democrático de derecho. Es decir, y aquí es donde señalo, y pongo siempre, y se lo digo a mis alumnos, si no aplicas la consecuencia, entonces entras en el tema de impunidad y se va, la bola de derechos o de violaciones se va incrementando. Y el ejemplo siempre lo pongo, no sé si a lo mejor ya hasta te lo he dicho en algunas ocasiones, como peatón cruza una calle y tienes el muñequito en verde que te permite transitar y el reglamento de tránsito te dice que el vehículo está detenido. Pero ¿por qué? O al menos yo lo hago, volteo a la izquierda o a la derecha para ver si no alguien no cumplió la norma y me atropella. ¿Sí? Claro. Y así, o el señor que saca a la mascota sin correa, porque es inofensiva, pero el reglamento dice que hay que sacarla, y queriendo jugar el perrito, correteó a un niño que se cayó en el hoyo y se hacen de palabras y terminan en cosas peores. Y de ahí pasamos a temas terribles, ¿sí?, que vivimos como país desde hace mucho tiempo, de desapariciones. O sea, te hablo de lo, no insignificante porque es importante, de cuestiones comunes, y entro hasta temas muy graves, y entro al tema de las garantías. ¿Cómo fortalecer para la vigencia de esos derechos cosas que ya tenemos en la norma? La mediación,
la justicia restaurativa. Es decir, centrar la justicia en la víctima y no solamente en la penalidad de la persona que delinque. ¿Cómo hablamos de temas estructurales? ¿Cómo hablar de justicia transicional? ¿No? Veamos, volteemos a Colombia, que vivió episodios diferentes, ¿no? Pero que tuvo que llegar a una justicia transicional. Y medio se cumplió. Entonces, el tema es cómo hacemos que funcionen los órganos garantes. Y aquí entra el reto de lo que hablábamos hace un rato. Este va a ser el gran reto de la nueva integración del Poder Judicial. Ese es el reto. Que funcionen los sistemas no jurisdiccionales de protección a derechos humanos, que tenemos 33 instituciones, de la mejor manera posible. ¿Cómo hacemos para que los centros de atención a los derechos de la mujer funcionen? O sea, creo que hay que fortalecer las garantías. Y el modelo del ombudsman, o ombudswoman, o persona, ¿no? Todavía es vigente, o sea, porque ha habido mucho cuestionamiento de los organismos autónomos, debates sobre esto. La figura del ombudsperson, ombudsman, es histórico de Europa. Incluso, 1809. Así es, y en México tenemos una historia muy importante. Tú mismo fuiste responsable, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es algo que fue solamente un parche para un sistema judicial disfuncional, o una vez que arreglemos los problemas de Poder Judicial, ¿todavía va a seguir siendo vigente un ombudsman? ¿Todavía hace falta? En mi opinión, sí. Porque si atiendes a su naturaleza, es decir, los órganos jurisdiccionales, históricamente, desde que surge esta figura, que era un mandante del Parlamento para supervisar la administración pública, y después se le dio un alcance de derechos humanos, sobre todo con la Constitución de Portugal y luego la española de 1978, y México replicó eso. Yo diría que se complementaban. Tan es así que hay casos donde tú puedes ver que el ombudsperson se anticipaba en resoluciones que no eran vinculatorias, que no son, y después la Corte resolvía, y para fortuna de los 5 o 6 casos que me tocó conocer, donde se pronunció el ombudsperson, y a la vez la Corte, cuando tenía aquella facultad no jurisdiccional, sino administrativa, de investigar violaciones sistemáticas, la Corte, caso Aguas Blancas, Atenco, etcétera. Entonces, ves que hay complementariedad porque lo jurisdiccional requiere de etapas procesales, etapas que incluso por lo técnico que representa un juicio, requieres del abogado. El ombudsperson va a ser tu abogado, o sea, te va a representar, y sobre todo que está diseñado para que mayormente quienes acudan pueda ser, digamos, la institución de apoyo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pero ¿no debería el mismo Poder Judicial funcionar así? Claro. Bueno, hay un Instituto de Defensoría Pública, defensores públicos, pero sobre todo para los que son acusados de delitos. ¿Qué tal si realmente tuviéramos un Poder Judicial que funcionara de esta manera como un ombudsperson? Bueno, o sea, tan amena y abierta, y facilitara la denuncia, la investigación. Claro, pero no va a dejar de tener ciertas etapas procesales. Claro. En cambio, el ombudsperson tiene la flexibilidad de no tener esas etapas, por eso no son vinculatorias sus resoluciones, pero que históricamente lo que le daba fuerza, valor y, digamos, cobertura era el peso de la opinión pública y el peso de la autoridad moral que representa. A ver, tengo otra duda de derechos humanos reciente. La extradición de docenas fueron condenados, no sé si todos tenían sentencia definitiva, ¿no? que extraditaron recientemente. Esto es un cambio. Antes, no, bueno, a veces se extraditaba uno o el otro, pero ahora por las presiones de Trump, de repente México mandó, una vez fueron 30, luego una segunda vez otros 30. Sí. Más por ahí, 24, más o menos por ahí. etcétera. Esto es un cambio. Antes no se hacía esto por justamente el respeto a los derechos humanos de los acusados, aunque sean de crimen organizado, etcétera, y sobre todo
por el tema de la pena de muerte. En los Estados Unidos su sistema penal, perdón, yo nací ahí, conozco bien, no es civilizado, ¿no? Asesinan, matan a sus presos, ¿no? Legalmente por medio de la pena de muerte. Y no resuelven el ¿no? tema de violencia. Así es. Y aquí en México tenemos un sistema más civilizado, al final de cuentas castigamos, pero no hay pena de muerte. Eso es uno de los temas centrales por los cuales luego no hemos extraditado, ¿no? ¿Esto te preocupa que de repente estemos extraditando tan a la ligera o no? A ver, estas te doy personas? mi impresión, no conozco en detalle los casos, pero de lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación es, uno, los principios del derecho internacional y de los convenios y tratados de extradición te conllevan ciertos principios, es decir, que la conducta que se haya cometido en un país también esté tipificada en el país requirente o requerido. Dos, el principio de reciprocidad. Y tres, en este caso, dado que México no tiene penas trascendentes, pues desde luego no puede extraditar a nadie que pueda ser sujeto de pena de muerte en otro país. O bajo esa condición quizás, ¿no? Ahora, de lo que se conoció, el instrumento natural conocido y ejercido, y lo digo desde simplemente como una opinión jurídica, porque no conozco el detalle, pues es la extradición. Y la extradición tiene reglas de requerimientos formales y de prisión de hasta 60 días mientras resuelve, y finalmente el juez opina, pero quien resuelve es el gobierno a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces, en ese sentido, de lo que vimos fue un envío de personas que yo no veo, no conozco el detalle, repito, ese sustento jurídico más allá. O sea, no fue una extradición como tal, sino un envío, ¿no? Un envío que desconozco el real fundamento jurídico y constitucional que pudiera haber tenido. Entiendo que hubo declaraciones de que era un tema de seguridad nacional, pero esa es la causa. Claro. Lo que no sé es si tiene el soporte del procedimiento que se haya seguido. Y esa es la gran pregunta, no solamente el caso de la extradición o envío de personas internacionalmente, sino también a nivel nacional, o sea, hasta qué punto puede privilegiarse la seguridad nacional por encima de los derechos humanos, ¿no? Supongo que cuando eras titular de la CNDH pues, enfrentabas mucho con esta situación. El gobierno siempre va a argumentar que lo importante es la seguridad nacional, ¿no? Y del lado de derechos humanos, pues hay que siempre estar con el principio que aunque sea un delincuente, confeso, al fin de cuentas es un ser humano con derechos, ¿no? Sí, a ver, nuevamente volvemos a los principios universales y constitucionalizados de presunción de inocencia, del debido proceso. Son derechos propios que desde la Carta Juan Sin Tierra de 1214 se fueron arrancando al poder y quitándole ese, digamos, autoritarismo del ejercicio, de concentrar el poder en la persona del rey, y por eso la Carta de Juan Sin Tierra, para ir generando derechos como el debido proceso, el que conozca a quien te acusa, o sea, una serie de derechos que desde luego lo que buscamos es que quien delinca se le aplique la severidad de la pena proporcional a la conducta que haya cometido. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que recobrar y fortalecer, y por eso decía esta debilidad del Estado de Derecho, es en términos de cómo avanzar fortaleciéndolo, consiguiendo los fines que se persiguen. Entonces, creo que este es uno de los retos más importantes y coincidíamos. Hoy se ve que hay en el actual gobierno esa fuerza para perseguir el delito, ¿no? Creo que es importante, pero también es importante que se pueda ir fortaleciendo el Estado de Derecho más allá de quién sea, ¿sí? Y que a quien delinque en delitos tan graves como los que están en los códigos penales, que ya no se habla de delitos graves, sino se tipifican, pero se les aplique el máximo rigor, ¿no? Entonces,
Creo que México debe, volviendo a la pregunta inicial, fortalecer sus instrumentos de garantía. Creo que, a ver, la aspiración en todo país, partiendo del pacto social, es el principio de progresividad. Ve hacia adelante, por eso la pena de muerte no se puede instituir en el país por el principio de no regresividad y sí el de progresividad. Entonces, ¿cómo avanzamos en fortalecer derechos y capacidades también para no sustituir incapacidades con debilitación del Estado de Derecho? Muy bien, nos quedan 2 minutos. Un último mensaje para los jóvenes Pumas o jóvenes abogados. Ya que iniciamos con el tema de las y los Pumas, pues el mensaje es que tengan confianza en su equipo, que el equipo va a rugir como debe rugir, que el equipo va a responder a esa exigencia legítima, y lo pongo como prioritario, y lo dije, de fortalecer el estilo de juego, de dejar el corazón en la cancha. Ese es el gran reto, el gran desafío, y me hago eco de esa grave y gran responsabilidad, pero también me hago eco de que con el orgullo de representar un equipo que representa una institución como es nuestra universidad, asumo el reto. Pues excelente, estimadísimo Luis Raúl, pues hagamos votos para que eso ocurra, que haya ese 8º campeonato muy pronto y que los Pumas sean victoriosos y sobre todo, como dices, siempre respetando esa raíz, esos valores universitarios, y es un orgullo para nosotros de recibirte aquí en TV UNAM, querido Luis Raúl, que es tu casa. Espero que podamos vernos pronto para continuar en este diálogo tan importante. Muchas gracias y solamente me despido diciendo, Goya, Eso. ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a caer? Aquí estamos con el presidente del Club Pumas y ya se ha comprometido de que más pronto que tarde vamos a avanzar y es un gran orgullo para nosotros tenerte aquí, que es Luis Raúl y nuestro público amable, muchas gracias por estar con nosotros cada semana aquí en los Diálogos por la Democracia, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Te esperamos de nuevo en 8 días.